Hola chicos, seguimos con el tema de derivadas y hoy vamos a ver la segunda parte de reglas de derivación. En el vídeo anterior vimos cuál era la fórmula de la derivada de la función potencial, que es esta que aparece aquí. Por ejemplo, la derivada de x elevado a 10, pues será 10 por x elevado a 9. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues esta fórmula también nos vale para derivar raíces. Fijaros, si yo tengo f de x igual a raíz de x, esto lo puedo escribir como x elevado a un medio. Entonces ya puedo aplicar esa fórmula. Lo que nos queda es un medio por x elevado a un medio menos 1. Y esto es igual a un medio por x elevado a menos un medio. Si esto ahora lo escribimos en forma de fracción, nos quedaría 1 partido 2 por x elevado a un medio, porque al tener exponente negativo, lo ponemos en el denominador con exponente positivo. Y ahora, en vez de poner x elevado a un medio, lo que ponemos es raíz de x. Como veis, esta fórmula la escribí aquí porque realmente es tan importante que casi merece la pena que os la aprendáis. La derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Vamos a ver otro ejemplo que no sea una raíz cuadrada. Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a raíz cúbica de x al cuadrado. Igual que antes, lo expreso como una potencia con exponente fraccionario, x elevado a 2 tercios. La derivada va a ser igual a 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1, que esto es igual a 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio. Lo escribo en forma de fracción, acordaros como antes, exponente negativo lo pongo en el denominador con exponente positivo, y ahora transformo en raíz y me queda raíz cúbica de x. Esta sería la derivada. También os he escrito aquí esto, que la derivada de 1 partido x es igual a menos 1 partido x al cuadrado, porque es una derivada que os soléis equivocar. Se puede aplicar igual, ¿eh? Fijaros que si yo tengo f de x igual a 1 partido x, esto es igual a x elevado a menos 1. Y ahora derivo y me queda menos 1 por x elevado a menos 1, que es menos 2. Y me queda menos 1 partido x al cuadrado. O sea, que no es que sea un caso especial, pero no sé por qué muchas veces os equivocáis, por eso lo he escrito aquí. Ahora vamos a ver la derivada de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos las fórmulas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, y para la derivada de la tangente podéis elegir una de estas tres que son equivalentes. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer derivadas, también recordando lo del otro día, que aparece aquí. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de esa función, y la derivada de una suma de funciones es la suma de derivadas. Mirad este ejemplo, a ver, f de x que sea igual a pues 2 seno de x menos 3 coseno de x. Derivo esto, 2 es una constante, la dejo, derivada del seno, coseno, menos 3, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces ya podemos escribir que la derivada es 2 coseno de x más 3 seno de x. Si ahora la función es 4 tangente de x más 6 seno de x, la derivada va a ser 4 por la derivada de la tangente. Yo voy a escoger esta, por eso pongo secante cuadrado de x más 6 por la derivada del seno, que es el coseno de x. Aquí tenemos la derivada de las funciones exponenciales. La derivada de elevado a x, fijaros qué fácil es exactamente igual, es e elevado a x. Y la derivada de a elevado a x es a elevado a x por logaritmo neperiano de a, de la base. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 5 elevado a x, su derivada es 5 elevado a x por logaritmo neperiano de 5. O si la función es, ya utilizando un poco la anterior, pues 4 elevado a x más 2 por 3 elevado a x, la derivada va a ser 4 por la derivada de elevado a x, que es elevado a x, más 2 por la derivada de 3 elevado a x, que es 3 elevado a x, logaritmo neperiano de 3. Bueno, pues ahora las funciones logarítmicas. La derivada del logaritmo neperiano de x, que es la que más vamos a utilizar de estas dos, es 1 partido x. Y la derivada del logaritmo en base a de x
es 1 partido x por 1 partido logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, f de x igual a logaritmo en base 3 de x. Pues su derivada es 1 partido x por 1 partido logaritmo neperiano de 3. Para terminar vamos a ver la regla del producto y fijaros el nombre, regla del producto. ¿Por qué? Porque no es algo inmediato. Derivada de f por g es igual a derivada de f por g sin derivar más f por la derivada de g. Vamos a ver ejemplos para que lo entendáis. Y así ya utilizamos las fórmulas anteriores. Si yo tengo seno de x por e elevado a x, tenemos un producto de funciones. Entonces hay que aplicar la regla del producto. Bueno, pues su derivada es derivada del primero, derivada del seno, coseno, por el segundo sin derivar, se queda igual, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Veamos otro ejemplo. Ahora aquí la función es 4 logaritmo neperiano de x por 2x más 1. ¿Veis? Aquí tenemos dos funciones. La primera es 4 logaritmo neperiano de x y la segunda 2x más 1. Por lo tanto, tenemos que aplicar regla del producto. Derivada del primero, 4, que es la constante, por la derivada de logaritmo neperiano de x, que es 1 partido x, por el segundo sin derivar. Y acordaros de poner paréntesis siempre que sea necesario. Más la función primera, sin derivar, por la derivada de la segunda, que es 2 por 1, 2, más la derivada de 1, que es 0. Bueno, pues esto al final lo vamos a escribir para que quede mejor, sería 8x más 4 entre x, más 4 logaritmo neperiano de x por 2, bueno, pues podríamos haber puesto 8 logaritmo neperiano de x. Bueno, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Hasta luego.